Sin duda, existen muchas explicaciones para el sufrimiento humano desde la psicología, de diferentes tipos. Por supuesto, tenemos muchas teorías, pero hoy en día es reconocido, aún por las teorías más rigurosas, la idea de que los procesos inconscientes operan de manera significativa sobre el comportamiento humano. Incluso aún las terapias cognitivas conductuales, más positivistas, más científicas positivistas, por supuesto, a partir de cualquier cantidad de constructos, los pensamientos automáticos, las creencias que son también subyacentes, inconscientes para el sujeto, asumen la existencia de un inconsciente. No todos entendemos el inconsciente de la misma manera, pero entendemos que hay procesos inconscientes que influyen sobre la emocionalidad y el comportamiento humano. Es decir, ya no es el patrimonio solamente de los psicoanalistas, o no es un feudo exclusivamente de los psicoanalistas. Lo que Jung agregó a esto es la idea de que el inconsciente no obedece solamente a la historia personal del sujeto, sino que existe un inconsciente, un suprainconsciente, vamos a decirlo así, que tiene que ver con la historia evolutiva de la especie, y es lo que él llamó el inconsciente colectivo. Es decir, así como el inconsciente individual es como el reservorio de la historia personal del sujeto, existe un inconsciente colectivo que para poderlo identificar es necesario, y por eso Jung fue un tipo de un amplísimo criterio, un erudito a mi juicio, este psiquiatra suizo, porque cuando vemos que esas historias se repiten en diferentes sociedades, en diferentes civilizaciones, a lo largo de diferentes momentos históricos, tenemos que entender que esos patrones, que esas repeticiones que vemos en la vida individual también existen en la vida de la especie humana. Entonces pensamos que hay algo colectivo más allá del inconsciente individual, esas grandes narraciones universales que nos influyen y que permean también en nuestro inconsciente individual. De eso es que les voy a hablar hoy básicamente. Por supuesto, para estudiar el inconsciente colectivo, Jung proponía, y creo que es una de las maneras, el estudio no solamente de la historia de esas civilizaciones, sino también del imaginario de esas civilizaciones, de esas sociedades. ¿Y cómo podemos profundizar en el imaginario de una sociedad? Bueno, estudiando sus mitos, no solamente su historia, sus hechos históricos comprobables, estudiando sus mitos, estudiando sus rituales, sus prácticas cotidianas y tratando de entenderlo desde ese momento histórico en que fue concebido. Entonces, por supuesto, el inconsciente colectivo, una de las fuentes importantes para el estudio de este inconsciente colectivo es el estudio de la mitología. Jung hizo particular énfasis en el estudio de la mitología griega. Sabemos que la civilización griega es la cuna del pensamiento occidental, y obviamente hizo un énfasis muy particular en el estudio de la mitología griega como tal, como base del pensamiento del hombre occidental. Pero eso no significa que nuestros mitos locales no representen también, y un poco hablando en la línea de Catalina, que no manifiesten también este imaginario universal, porque el hombre es el hombre donde quiera que esté, más allá de nuestras particularidades sociales, existe cierta universalidad que podemos encontrar en diferentes mitologías de diferentes sociedades. Así que si bien voy a hablar mucho más de la mitología griega el día de hoy, no significa que algunos de estos elementos no los podamos encontrar, por ejemplo, en la mitología Guayú o en otras mitologías que nos circundan. ¿Qué son los titanes? Porque, bueno, un poco de eso es lo que les venía a hablar hoy, del titanismo. Cuando hablamos de los titanes, estamos hablando de la primera generación de deidades griegas, es decir, una generación anterior a Zeus, anterior a los dioses olímpicos, que según algunos de los estudiosos de la mitología griega, como por ejemplo Károli Kerenyi, que fue un filólogo húngaro importante, planteaba que estos seres eran vistos por los griegos como unas deidades muy antiguas, como primitivas, como atávicas, como sin ser sometidos a leyes de ningún tipo, como salvajes, arteros, es decir, que podían también manejar la astucia para lograr sus propósitos. Esa era un poco como la visión. No tenían una función específica. Saben que los dioses griegos tenían como funciones específicas. Afrodita, por ejemplo, era como la diosa del amor.
mientras que estos dioses no tenían representación, tampoco no tenían culto, eran deidades sin representación, sin culto. Solamente probablemente tenemos alguna representación o había un culto sobre el titán más conocido de todos, Crono, hijo de Gea y Urano, pero el resto de los titanes, bueno, y veremos también algún otro titán, Prometeo, el resto de los titanes eran como imágenes muy ocultas. Así que está relacionado como con lo primitivo, con lo atávico, con aquello que no tiene rostro, con aquello que parece no tener una función definida, que no tiene límite de alguna manera. No eran dignos de veneración o de rituales, como se los indiqué en un momento dado. Y estos dioses fueron en un momento dado derrotados, dice el mito, y quiero hablar un poco primero de la parte mitológica, por Zeus. Ahí podemos ver, no sé si es suficientemente claro, es decir, Zeus, que era el menor de los hijos de Crono. No pienso extenderme en los mitos, valdría la pena que pudiéramos leer un poco sobre eso, pero de alguna forma Zeus derrota a los titanes con ayuda también de algunos de esos aliados que son titánicos, termina imponiendo el orden, y entonces podemos ver la figura de Zeus como la figura de alguien que impone orden. Los titanes eran considerados figuras más cercanas, como hijos de Gea, hijos de la tierra, como figuras más telúricas, más cercanos a lo terrestre, a lo maternal. Algunos estudiosos piensan que el triunfo de Zeus sobre los titanes implica un poco la imposición del orden a través del patriarcado, a través de la función paterna. Es decir, lo titánico está asociado inexorablemente como a la madre, a esa ligadura a la madre que no tiene límites, mientras que la llegada de Zeus, y todo esto estamos hablando desde el punto de vista simbólico, porque claramente es representacional, no estoy diciendo aquí que Zeus y estos seres existieron, estamos hablando un poco lo que representa. El triunfo de Zeus implica como el triunfo de este orden que se establece, valiéndose también de lo primitivo, porque Zeus derrota a los titanes también a través de la alianza con algunos de ellos, lo que parece mostrarnos que el orden no puede imponerse si de alguna manera la fuerza también no es tomada en cuenta. Zeus también representa otra cosa, que es la idea de lo vincular. Mientras lo titánico va en otra dirección diferente a lo vincular, Zeus es el gran señor de las alianzas también. Es decir, este orden que se establece es un orden que no depende solamente del poder y de la astucia de Zeus, sino de la posibilidad de hacer alianzas con otras personas. Es decir, se introduce también un poco este tema de lo vincular para establecer el orden en lo humano. Así pues, podemos ver la imagen de Zeus como la imagen del orden, como la imagen de la función paterna, podrían decir algunos psicólogos, del que viene a despegar y a poner límites en algún momento a ese apego sin límite con la madre, y que reúne o integra entonces en su figura el poder que es necesario, es decir, la fuerza bruta que es necesario para imponer el orden en cierto grado, pero también la astucia, la inteligencia y también los vínculos, es decir, la alianza con otros para poder preservar ese orden. A diferencia de lo titánico, que obviamente es más como salvaje, más primitivo. Una vez que los titanes son derrotados, Zeus los confina al Tártaro, que es similar a lo que en la mitología judeocristiana, algunos pudieran crucificarme o empalarme por hablar de mitología judeocristiana, es decir, un poco lo que el tema de la Biblia, entendiéndolo como un sistema de representación más allá de nuestras creencias, es como el infierno. Es decir, Zeus derrota a los titanes y los envía a las profundidades de un monte enorme, en la oscuridad, encadenados y protegidas de esas puertas, además por dos gigantes de 100 brazos cada uno. Es decir, es como la idea de que lo titánico hay que encadenarlo, de que lo titánico es amenazador y peligroso y necesita ser encadenado y necesita ser resguardado para evitar que de nuevo aparezca y genere el caos y genere el desorden. Es un poco lo que creo que el mito representa. Ahora, ¿qué caracteriza a lo titánico? Eso es un poco en el orden del mito. Zeus termina imponiéndose junto con sus hermanos,
con apoyos, otra vez también de figuras primitivas, y termina entonces confinando, desterrando, así como la imagen de Dios desterrando a Lucifer, a los infiernos. De alguna manera también ocurre lo mismo en la mitología griega, que además es anterior a la judía, o por lo menos equiparable en el tiempo, porque Zeus termina confinando a estos titanes. Pero nos tendríamos que preguntar, ¿pero qué es lo característico de lo titánico? Es decir, ¿qué simboliza lo titánico? Está bien, por ese lado del mito hemos hablado de algunas cosas. Algunos autores, hablando por ejemplo del profesor Rafael López Pedraza, gran maestro junguiano que vivió en Caracas durante muchos años, murió hace ya algunos, habla de que la característica de lo titánico es el exceso, la desmesura, el sin límite. Y allí en este cuadro famoso de Bosch, El Jardín de las Delicias, podemos tener una representación gráfica de eso, un cuadro pintado muchísimos años después de la mitología griega. Creo que Bosch lo pintó en el 1300, siglo XIII, creo. 13 o 14, en el Museo del Prado. Es decir, la desmesura, el exceso. Cuando hablamos de exceso, pues, hablando en términos psicológicos, del exceso emocional, comportamental, el exceso en la ira, el exceso en la sexualidad, el exceso en el fanatismo de cualquier orden político y religioso sin límite. Pero tenemos otra característica, porque pudiéramos pensar, bueno, todo exceso al final es una manifestación titánica. Es decir, al final cualquier exceso en el ser humano es una manifestación titánica. No, porque creo que hay otro elemento a considerar de manera importante, que es el vacío. La psicología titánica se mueve entre esas dos polaridades: el exceso, la desmesura, el desafuero, y el vacío, el mimetismo psíquico. Es decir, estamos hablando de personas, y ya veremos que todos tenemos algo de eso. Incluso mi escogencia de este tema no es al azar, porque tengo mucho de titánico en mi vida. Estamos hablando de gente que en su desafuero, en su desmesura, por ejemplo, usted puede tener una sexualidad muy intensa, pero esa sexualidad puede estar gobernada desde su deseo, o puede ser una sexualidad vacía, sin sentido, sin entendimiento de por qué. Hay gente que dice, bueno, me acuesto con uno, con otro y con otro y con otro y no sé por qué, ni siquiera sé si me gustan o no me gustan. O esa ira que no tiene como una imagen, no es una ira, por ejemplo, de la esposa engañada por el esposo. Entonces, bueno, hay un sentido, hay una imagen, hay un significado allí asociado. Es como una ira impulsiva, primitiva, por eso me refiero a atávica, como sin sentido, sin lo que otros autores que no son junguianos, como por ejemplo Peter Fonagy, habla de función reflexiva. Como no es una ira mentalizada, no es una ira que podamos entender, o no es una sexualidad que es así. Se refiere a algo que es como completamente impulsivo y sin conciencia para nosotros. Entonces, lo titánico reúne ambas cosas, que probablemente puedan tener relación. Alguien pudiera preguntarse, pero en esa polaridad, ¿la desmesura no será una respuesta a ese vacío? Es muy probable. Es muy probable que pensemos que la desmesura y el exceso, y lo podemos ver, por ejemplo, en los pacientes border, ahora voy a hablar un poquito de esto, en los pacientes limítrofes, el exceso tiene que ver con su desesperada necesidad de encontrar un sentido, de escapar del vacío existencial en el que se encuentra. Es decir, el vacío puede llevar a la búsqueda desenfrenada de algo que lo tape, que lo obture. Hay un titán particular que quiero mencionarles, porque además algunos lo consideran como el gran titán benefactor de la humanidad, y que podemos verlo distinto a estos otros titanes más primitivos y más salvajes que les he mencionado, como Cronos, Menetio, en fin, y es Prometeo. Prometeo, como ustedes saben, si tienen algún conocimiento mínimo sobre mitología griega, es conocido no solamente por ser el gran benefactor de la humanidad, fue quien robó a los dioses el fuego sagrado que permitió a los humanos, un fuego que había sido retirado por Zeus producto de un engaño del mismo Prometeo en el momento de un sacrificio. No vamos a entrar en ese mito, pero quizás es como el titán más valorado, porque representa, es un titán distinto, no parece salvaje. Prometeo parece alguien que, ¿sabes?, más bien está en pro de la humanidad, en beneficio, que es capaz de sacrificarse.
Pero hay algo también sin límite en Prometeo, que es su esperanza y su optimismo sin límite, su idea de que puede engañar a los dioses, su idea de que los humanos podemos transgredir el límite y llegar a ser como dioses. Y ese es uno de los titanes más peligrosos, a mi juicio, de los espíritus más peligrosos de este mundo posmoderno. Estamos cansados de ver en las redes gente que promete la felicidad eterna, el si tú quieres tú puedes lograrlo, el cielo es el límite. Es decir, estamos estimulando una visión prometeica de un futuro plenamente feliz si uno se esfuerza lo suficiente, de una promesa de futuro siempre por venir, feliz, donde la gente, si te acaban de diagnosticar cáncer, tranquilo, eso es una prueba de Dios, vamos para adelante. Y está bien la esperanza, no digo que la esperanza esté mal, pero la vida del hombre, la paleta emocional del hombre no solamente está llena de colores claros, también hay otros colores que hay que aceptar como parte de nuestra experiencia humana. Y es muy peligroso negar eso. O sea, en función de algunas de las más grandes ideas se han cometido algunos de los más grandes errores en la historia de la humanidad. Este titanismo, y esta es una pintura goyesca, ya no tiene que ver parte de las pinturas negras, que también está en el mismo Museo del Prado allá en Madrid, habla un poco de la idea de que el titanismo no solamente puede ser individual, por supuesto, no todas las... Podemos pensar, tratando de establecer puentes entre el mundo junguiano y otros mundos, pudiéramos pensar en el titanismo como un rasgo de carácter, aunque sería aborrecido por muchos junguianos por decir esto. Es decir, un rasgo que obviamente carga de manera muy distinta en cada una de las personas. Es decir, podemos tener personas con una mentalidad más titánica que otras, sin duda. Incluso podemos tener personas que son más titánicas en cierto momento, aunque no sea su tendencia o su rasgo más predominante. Pero esta imagen a lo que muestra es que el titanismo no solamente puede ser un fenómeno psíquico individual, sino que tenemos sociedades titánicas también. Es decir, que el titanismo puede ser un fenómeno que una vez desencadenado, una vez liberado esos titanes en términos metafóricos, puede contagiar a la sociedad entera. Y tenemos grandes ejemplos de sociedades titánicas. Sí. No quiero mencionar el caso nuestro porque pudiera generar de pronto controversias, pero podemos pensar en la Alemania, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, y el estudio acerca de cómo tantas personas que podían ser consideradas buenas personas, porque también podemos pensar que Hitler y los mandos altos del nacionalismo alemán, el nacionalsocialismo alemán, eran psicópatas, pero ¿y el resto de la gente? El panadero que a lo mejor hacía pan, y el odontólogo, y la gente, el albañil, que se convirtió también en seguidor de Hitler y de alguna manera abrazó esos ideales y fue capaz también de ir y prender a los... Un poco lo que vemos en los experimentos de Milgram y de Zimbardo dentro de la psicología social, cómo los seres humanos pueden ser capaces en un momento dado de responder psicopáticamente ante ciertas situaciones sin ser malvados. Lo que habla Hannah Arendt, la fabulosa filósofa judía, acerca de la banalidad del mal. Es decir, el mal no está necesariamente concentrado en personas malvadas. El mal yace en cada uno de nosotros y fácilmente puede ser despertable. Entonces, la posibilidad de que el titanismo se convierta en un fenómeno social es obviamente preocupante. ¿Qué hacer con el titanismo? Ya voy a terminar. Permitido creo que algunos minutos más. ¿Qué hacer con el titanismo? Bueno, López Pedraza, este maestro, dice que básicamente, utilizando la metáfora de Prometeo, al titán hay que encadenarlo, hay que mantener encadenado al titán. Otros preferirían en estas filosofías un poco más humanistas y más New Age decir como, bueno, al titán hay que abrazarlo, está bien, como usted quiera. Usted verá si usted abraza el exorcista o no lo abraza, pero yo prefiero encadenarlo. Yo prefiero encadenarlo. Pero entiendo claramente que la idea es como integrarlo. Ahora, ¿qué significa encadenar lo titánico? Encadenar lo titánico implica, primero, reconocerlo en nosotros, porque como decía Catalina, quizás podemos vivir reconociendo lo titánico en los otros, o proyectando nuestro titanismo en los otros, y juzgándolo y persiguiéndolo en los otros, pero somos incapaces de reconocerlo en nosotros. Es decir, en primer lugar, reconocer,
tratando de estimular esa función reflexiva, tratando de individual o colectivamente reflexionar sobre el por qué actuamos, cómo nos sentimos. Esto es un acto que intenta encadenar al titán. Es decir, porque las reflexiones no solamente pueden ser individuales, pueden ser colectivas, familiares. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué el lío de ayer? ¿Qué ocurrió? Dar la posibilidad incluso también a los niños a que exploren su mundo mental y exploren el mundo mental de los adultos. Es decir, hay muchas cosas. Educar emocionalmente a los niños en función, sobre todo, de la prevención titánica. Decía esta lámina la hizo uno de nuestros compañeros de Mandocas Conyún, el artista plástico Eduardo Cerviña. Muchas gracias. Decía un autor que escribió un libro que se llama Los Titanes Venideros,